Hola, hola mi gente bella de YouTube, bienvenidos a un video más en el canal. Antes de comenzar quiero agradecer a todas las personas que han ido llegando nuevas. Y si tú que estás viendo este video eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Ediani, soy cubana y llevo casi 2 años viviendo en México. Y en este canal te cuento todas mis experiencias viviendo en este hermoso país. Si entraste a este video es porque viste en la miniatura que el día de hoy en este video vamos a estar hablando de choques culturales que tuve al llegar a México. Ya fue hace un tiempo, hoy por hoy ya son cosas que son parte de la vida cotidiana de nosotros aquí en México viviendo y ya no se nos dificulta. Solamente hay una cosa que yo todavía no he podido superar y no he podido aprender completamente y te la voy a estar diciendo al final porque vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Y vamos a comenzar hablando de las filas y las colas. En Cuba le decimos colas y en México se llaman filas, creo. Entonces, en Cuba hacer una cola es algo súper tedioso, es algo que tú te lo tienes que pensar y normalmente siempre hay cola, donde quiera que vayas hay cola, hasta para entrar a un baño hay cola. Y son colas larguísimas que te puedes demorar horas, incluso el día entero en una cola para poder comprar un paquete de salchichas o un paquete de pollo. Mientras que aquí al llegar a México, cuando veíamos las colas decíamos, uy, hay cola, nos vamos. Pero la realidad es que aquí tanto las filas del banco, de los mercados y cosas así, pasan súper rápido. O sea, puede haber un montón de gente en la fila y tú formarte y sales de ahí en menos de media hora. Mientras que en Cuba te pasas horas. Cuando digo horas no es una, ni dos, ni tres. Son horas en una cola. Entonces al llegar aquí a México veíamos las colas y era como que, uy, ya veníamos traumados de Cuba. Pero no, ya hemos aprendido con el tiempo que aquí las colas, o sea, son súper rápido, la atención es súper rápido y no pasa nada si ves gente formada, te formas y todo avanza bien rápido. Y para continuar, entonces también voy a hablar de otro tema que puede ser un poco controversial en modo de educación, porque al llegar a México nos dimos cuenta que aquí ustedes los mexicanos, digo ustedes porque son la mayoría de las personas que me hablan y al público al que voy dirigida, siempre dicen, en Cuba le decimos palabras mágicas, o sea, dicen gracias, dicen por favor, hasta luego, todo, o sea, dicen todas esas palabras por todo y tienen un poco de razón también, ¿no? Pero en Cuba no se estila a decir gracias o, por ejemplo, sí se dice, pero en casos muy necesarios. No es que ahora voy a montarme en una combi y digo buenos días o buenas tardes, apenas me subo y todo el mundo te responde. En Cuba tú te subes a una guagua, allá se llaman guaguas, que es un camión aquí en México o un bus. Te subes a una guagua y pues ni miras quiénes vienen sentados en la guagua, ni dices buenos días, ni dices buenas tardes. Quizás te encuentres a alguien que diga eso, pero no es lo más común. Ni decir gracias a, no sé, que vas a una tiendita y compras un caramelo y das las gracias, o dices, ¿me das un caramelo, por favor? En Cuba eso no se estila, en Cuba te dicen, tú llegas a un mercado y dices, ¿tienes caramelo? ¿Me das uno? Ya, eso, y te vas. No dices ni gracias, ni por favor, ni nada de eso. Y si es bonito, aquí ya es una cosa que ya nos adaptamos, ya yo digo gracias, por favor. Buenos días, buenas tardes, por absolutamente todo, hasta yo creo que lo digo hasta además. Pero bueno, eso eran cosas que cuando llegamos aquí a México nos costaba un poco, porque esas palabras no salían así de la nada, ¿no? Pero ya hoy por hoy ya es parte de la vida de nosotros. Otra de las cosas que también fueron como un choque cultural para nosotros, más bien no tanto para mí, pero sí, pero sí para mi esposo y las amistades que tenemos aquí que son cubanas, por el volumen de la voz en la calle. Yo normalmente, ustedes me están escuchando alto, obviamente porque tengo un micrófono, pero normalmente no tengo una voz, no, o sea, no hablo alto. Pero mi esposo y sus amigos y gente que conocemos aquí que son cubanos, o normalmente, generalmente, el cubano tiene un volumen de voz, una voz
hablan bien alto y bien escandalosos. Y hay veces que vamos por la calle y yo les digo, ellos vienen conversando y yo les digo, "Shh, bajito, porque aquí en México cuando recién llegamos, es que hablan bajito o es que hablan normal o somos nosotros que venimos al revés del mundo y con esa cosa de barrio y hablamos muy alto, que hay veces que nosotros no los escuchábamos y cuando nos montábamos en las combi decíamos que las personas decían, me bajo en la próxima cuadra. Nosotros decíamos, ¿cómo el conductor escucha a las personas si ni siquiera yo que estoy a 3 asientos lo puedo escuchar? Y eso nos costó un poco, pero bueno, ya uno se va acomodando como son las cosas y ya van pasando así de simple. Además de estas cosas que te he dicho, porque te las estoy resumiendo bien resumidas, además de todas estas cosas, también hay otra que nos llamó mucho la atención, porque aquí en México el trato de las personas, de los trabajadores hacia ti, es súper bueno. Tú vas a un banco y te atienden súper bien, tú vas a un mercado y te atienden súper bien, tú vas a la tiendita de la esquina y te atienden súper bien, mientras que en Cuba normalmente no es así, tú vas a los lugares sin esperar que te den un buen trato. Porque como que la gente vive en ese afán de amargarse por todo, porque el costo de la vida, porque todo está caro, porque no hay esto, porque no hay lo otro, y ahora tengo que ir a trabajar por un sueldo que no me va a alcanzar, porque entonces la gente vive como que muy amargada y tampoco se estila eso de tratarte súper bien. Puedes encontrarte personas buenas en los centros de trabajo, pero por ejemplo, tú vas a un hospital y si te quieren atender bien, te atienden bien, pero la mayoría de las veces te atienden con tremenda cara, o sea, me refiero a los del archivo o carpeta, te atienden con tremenda cara de no quiero estar aquí y ni te miran a los ojos, ni te dan una atención que es la que tú esperas, porque tú obviamente vienes a un hospital a resolver un problema. Pero aquí en México nos hemos dado cuenta desde que llegamos que es completamente diferente y eso nos agradó en forma de que nos sentimos bien como personas, como seres humanos y se siente satisfactorio llegar a un lugar y aunque no te resuelvan el problema o no te puedan resolver el problema, por lo menos te dieron una buena atención y fueron amables y no fueron despreciables ni te echaron así para un lado ni nada de eso. Eso es algo que fue algo un poco extraño así al llegar, pero ya nos dimos cuenta que es así. Otra de las cosas que fue un choque cultural para nosotros, y aún lo sigue siendo, creo, es la comida, desayuno, comida, cena, merienda. ah, que no estilamos tener los mismos horarios ni las mismas cantidades que aquí en México. Por ejemplo, en Cuba, lo primero que hacemos al levantarnos de la cama es desayunar, si es que hay desayuno, si no, pues te vas en ayunas. Pero lo primero que hacemos es desayunar y es un vaso de leche o un café y ya, y nos vamos echando. No es que nos sentamos en la mesa con la familia a comernos un pan con leche, con café, con galletas, con huevos, con... No, no es así. Y aquí también se estila a lo que nosotros le llamamos almuerzo, que es lo que comemos al mediodía. Le decimos almuerzo, ustedes le llaman comida. Y en la noche, a lo que nosotros llamamos comida, que viene siendo como a las 7 8 de tarde noche, más o menos, ustedes le llaman cena y viene siendo 9, 10 de la noche, más o menos. Entonces, eso es algo que es choque para nosotros en medida de cuando vamos de invitados a otra casa o algo así. Pero no es que nos afecte mucho porque en nuestra casa nosotros tenemos nuestras propias costumbres y horarios y comidas y toda esa cuestión. Y no es que nos afecte mucho. Pero bueno, y pasando al próximo, es un poco metido en el tema de la salud de los medicamentos. Que yo, o sea, venimos de un sistema un poco rarete que si yo se los explico ustedes no lo van a entender. Pero bueno, venimos de un lugar donde
eh, los pocos medicamentos que habían, porque ya no hay, que habían, habían algunos que eran específicos para ciertas personas. Yo desde los 6 años, por ejemplo, tomo un medicamento de por vida. Todos los días de mi vida tengo que tomarme ese medicamento. Desde esa edad, a mí en Cuba me lo dieron me hacen como aquí se podría decir una ficha rayada, donde me van poniendo ahí, me van marcando cuando agarro mi medicamento y cosas así. Eh, y al salir de Cuba, yo tenía varios de esos medicamentos y yo me los traje porque no podían faltarme. Y yo no sabía que aquí en México yo podía comprarlos en una farmacia. O sea, voy a la farmacia y los compro y pues problema resuelto. Yo traje mi historia clínica, yo traje mi ficha rayada, yo traje todo eso porque yo dije, cuando estos medicamentos se me acaben, ¿cómo yo los vuelvo a conseguir en México? Me llevo esto que aunque no sirva de nada, quizás un médico me pueda recetar o algo así. Pero no, cuando a mí me dijeron, no, vas a la farmacia y los compras, ahí te los venden. Y yo, ¿cómo que me los venden así por la libre, la cantidad que yo quiera? Pues sí, pues eso fue algo que eso sí me chocó al principio, ya no, ya voy a la farmacia y se me hace muy normal comprar cualquier medicamento. De hecho, es mucho, pero mucho el medicamento que nosotros hemos mandado para Cuba, desde las cosas tan básicas como una dipirona para el dolor de cabeza, hasta un medicamento que mando para mi abuela, por ejemplo, que tiene una enfermedad también, que necesita un medicamento específico que ya no entra en Cuba y lo necesita, sí o sí, y no lo hay. Y entonces, nosotros compramos aquí todo eso y lo mandamos para allá. Hay que hacerse sal de picot, cosas tan básicas, pero tan básicas que allá no hay y que aquí las podemos conseguir así. Cosa que cuando yo llegué aquí no me lo imaginé. Yo imaginé que todo eso era por receta, igual que en Cuba. Yo sé que hay medicamentos que son por receta, pero bueno, todas estas mayorías de cosas que en Cuba no hay ni por los centros espirituales, ni en los hospitales, ni en las farmacias, en ningún lugar. Aquí lo podemos comprar así, hasta en un 3B te venden Alka-Seltzer, por ejemplo. Y nada, pues eso fue algo como que muy... porque no sabía que podía llegar aquí a comprar el medicamento que yo tomo, por ejemplo, que sí me hace mucha falta. Entonces, pasando al próximo, es la forma de comer aquí en México, que en Cuba existen restaurantes mexicanos. Existe la comida mexicana en restaurantes y cosas así, pero no es lo que yo me encontré cuando llegué a México. En Cuba se come picante, no, o sea, no, en Cuba no se come picante, pero sí hay picante. Son unos ajicitos bien chiquiticos que no sé cómo se llaman. Si los encuentro, les voy a poner una foto por aquí. Que así pican para nosotros. Quizás yo se los doy a ustedes los mexicanos y no les piquen nada. Pero al llegar a México vimos el nivel de picosa que son las salsas, que la verde, la roja. No sé, a nosotros nos picaba de todo al principio. Ya ahora mismo, si comemos un poco más de salsita, no tanta, pero sí un poquito. El chipotle sí nos gusta bastante también. Pero aquí normalmente las amistades mexicanas nos decían, es que si no le echamos, no nos sabe a nada. Y literal, si no le echan picante, o corrígenme en los comentarios, si ustedes no le echan picante a la comida, no le sabe a nada. Y yo soy el contrario. Si yo le echo picante a la comida, pues entonces no le encuentro el sabor a lo que me estoy comiendo. O sea, todo me sabe picoso y realmente siento que no pruebo el sabor del pollo o del arroz o de la ensalada o de lo que sea que esté comiendo. Entonces, eso sí fue un poco también chocante. Sigue siendo porque todavía no tenemos el tiempo suficiente como para adaptarnos a comer tanto picante como los mexicanos. Pero bueno, poco a poco íbamos comiendo algunas gotitas de picante por ahí. Y entonces,
El último punto que te dije que es algo que yo no he podido superar y por lo cual quizás te quedaste hasta el final del video, es decir la palabra mande. Los voy a poner un poco en contexto para las personas que me ven que son de Cuba. Sé que hay gente en Cuba que me ven y sé que hay gente en otros países que también ven mis videos. Y usted, amigo mexicano que me está viendo, corrígeme en los comentarios si digo algo mal para corregirlo. La palabra mande se utiliza aquí en México como cuando alguien te llama, Juancito, y tú le dices desde el otro lado, mande. O alguien te dice algo y tú no lo entendiste bien y tú dices, mande. O mm, como que sustituyendo el cómo o el dime o el qué en algunas ocasiones. Y eso es algo que yo no logro todavía meter en mi sistema, en mi sistema que está pasando por un proceso de adaptación. Eso todavía no lo logro y sé que decir como que te digan algo y tú no escuchar y decir cómo, se siente como que falta de respeto o falta de ética o de educación o decir qué, también es lo mismo. Entonces normalmente se diría mande, pero ¿qué sucede? Lo hago inconscientemente, no me doy cuenta de ese momento, no me doy cuenta de lo que estoy diciendo ni qué es lo que tengo que decir. Muchas veces mi esposo me dice, no digas más eso, di mande. Y yo, ay, ¿verdad que sí? Pues se me olvida, siempre se me olvida. Entonces siempre me pasa que cuando alguien me dice algo, normalmente es porque no entiendo lo que me dicen. Normalmente es porque no entiendo bien, no escucho y digo, ¿cómo? ¿O qué? Y eso puede generar como cierto pensamiento en la otra persona, en la otra persona. Entonces, es algo que tengo que tratar de ir metiendo poco a poco en mi sistema de vida porque en realidad me cuesta, ustedes no saben cuánto me cuesta. Es que de hecho esa palabra en mi mente ni siquiera existe, no la utilizo para nada. Entonces cada vez que llegan esos momentos no me viene a la cabeza, no me sale, no me sale. Y sí me está costando un poco más de lo normal, eh, como que superar ese choque cultural de Cuba, México. Y nada, si tienes algún tips para yo poder superar eso y ver cómo le hago para yo dejarle el qué y el cómo y esas cosas de lado y decir mande, meter la palabra mande a a mi vocabulario, déjamelo en los comentarios, yo los voy a estar leyendo y ya poder hacer algo con eso, ¿no? Entonces, nada. Hay muchas más cosas que son choques para nosotros. Obviamente venimos de otra cultura totalmente diferente. Aunque seamos latinos, aunque hablemos español, aunque nos entendamos, tenemos costumbres totalmente diferentes eh, que no son fáciles de cambiar así de la nada después de haber vivido tantos años. Imagínense en ustedes que los lleven a otro país a vivir, o sea, no es fácil, pero bueno, se van superando algunas cosas y hay unas más fáciles que otras, obviamente a lo bueno uno se adapta fácil, pero nada, si te gustó este video, dale like, regálame tu like, suscríbete y comparte con el primo, el vecino, el tío, la tía, el perro, el gato, con todos para que también puedan ver este video y así también me están apoyando. Y nos vemos en la próxima. Chao.